Sombras en Salem. El viento susurra entre los árboles de Salem, como lo ha hecho desde tiempos inmemoriales. Sus voces son las mismas que se escuchaban hace siglos, cuando la histeria, el miedo y las supersticiones se entrelazaron en una danza mortal. Hoy, una bruja de Salem nos contará un relato, real o de ficción. La decisión final es tuya. Suscríbete al canal y exploremos hasta dónde la realidad supera la ficción. Capítulo 1. La llegada del viento susurrante. Me llaman la bruja de Salem, pero mi verdadero nombre se ha desvanecido en los recovecos del tiempo, como todo lo demás que alguna vez fue importante en este lugar. No soy más que un eco de lo que fui, o al menos eso es lo que me gusta que crean. La línea entre lo real y lo imaginado se desvanece en los oscuros rincones de esta ciudad. Como un susurro en la niebla, mi presencia en este mundo está tan cuestionada como el viento que no se ve, pero que se siente en la piel. Mi historia ha sido contada y distorsionada cientos de veces. Y, como ocurre en todas las historias, parte de ella es verdad y parte mera invención. Era el año 1692 cuando todo comenzó, aunque la semilla del miedo se había plantado mucho antes. Salem, una ciudad pequeña en Massachusetts, estaba agrietada por la incertidumbre. El miedo a lo desconocido se filtraba en las casas de madera, donde las familias se sentaban junto a las velas, rezando para que las sombras más allá de sus puertas no las consumieran. Era un lugar asfixiante, lleno de secretos y con los ojos de todos puestos unos sobre otros. La pureza religiosa lo era todo, y cualquier desviación, cualquier signo de rebelión o pensamiento diferente era castigado. Pero yo estaba allí. Siempre he estado allí. Cuando los primeros rumores sobre la magia y los hechizos comenzaron a correr por el pueblo, sabía que mi momento había llegado. Las niñas de Salem comenzaron a hablar. Sus cuerpos se convulsionaban y decían que habían sido poseídas por las brujas. Las voces de la religión no tardaron en hacerse oír, apuntando dedos y levantando acusaciones. Lo que no sabían es que la verdadera magia ya había echado raíces mucho antes. Capítulo 2. El primer juicio. Los nombres se susurraban en las esquinas, en las cocinas y en los salones oscuros donde las reuniones clandestinas tenían lugar. Uno de los primeros nombres que surgió fue el de Tituba, una esclava originaria de Barbados. Se dijo que ella había enseñado a las niñas los caminos del mal, los rituales oscuros que las llevaron a su estado actual. Pero Tituba, oh, pobre Tituba, solo era una pantalla, una víctima del miedo y de la necesidad de encontrar culpables. El 1 de marzo de 1692, Tituba fue arrestada, junto con Sarah Good y Sarah Osborne. Recuerdo esos nombres porque ellos fueron los primeros en caer bajo el peso de las acusaciones, los primeros en ser tragados por el odio que comenzaba a arder en los corazones de los puritanos de Salem. El tribunal se llenó de murmullos y miradas aterradas. Yo estaba allí, observando desde las sombras, invisible a los ojos humanos. Las palabras brujería y demonios se repetían como un eco en las mentes de los asistentes. ¿Eres una bruja?, preguntaron, y Tituba, bajo el peso de los interrogatorios, confesó lo que nunca fue cierto. Admitió haber hablado con el diablo y haberlo servido. Pero, ¿acaso no sabía que estaba condenada desde el principio? Sus palabras no importaban, porque en ese tribunal la verdad no era lo que buscaban. Querían una historia que encajara con sus miedos más oscuros. Y fue entonces cuando supe que el juego había comenzado. Capítulo 3.
Los poderes de las brujas. ¿Pero qué de los poderes de las brujas? ¿Qué era lo que realmente las hacía tan temidas? La respuesta no es sencilla, porque no todo lo que se decía era cierto, pero tampoco era completamente falso. En el mundo entre lo visible y lo invisible, hay fuerzas que muy pocos entienden, y entre nosotros quizás siempre hubo algunas brujas. Podemos manipular la percepción, hacer que lo que ven no sea lo que realmente es, como cuando Abigail Williams y Betty Parris cayeron al suelo, convulsionándose, sus voces gritando que veían cosas imposibles. Sus mentes eran vulnerables, abiertas a la influencia de algo que no podían comprender. Era toda una mentira, quizás o quizás no. Recuerdo las noches en las que nos reuníamos en el bosque, lejos de los ojos de los puritanos. Éramos pocas, pero lo suficientemente poderosas como para sentir la energía de la tierra bajo nuestros pies. No era como los cuentos que se cuentan ahora, llenos de escobas voladoras y pociones burbujeantes. La verdadera magia estaba en la conexión con la naturaleza, con los elementos, con la vida misma. Sin embargo, a pesar de nuestros dones, nunca fue suficiente para detener lo que estaba por venir. La histeria se expandió como un incendio incontrolable. Lo que empezó con unas pocas acusaciones, pronto se convirtió en una caza masiva de brujas. Capítulo 4. Las series y películas que reviven la historia. Hoy, siglos después de los juicios, la historia de Salem sigue viva, inmortalizada en el imaginario popular. Lo que alguna vez fue una tragedia de superstición, ignorancia y miedo, se ha transformado en una fuente inagotable de historias para el cine y la televisión. El mundo moderno ha tomado mi existencia y la ha convertido en un mito, en un entretenimiento para aquellos que buscan el misterio y lo sobrenatural. Los rostros pálidos y asustados de las brujas de Salem se han transformado en personajes en la pantalla, y cómo esas historias han sido manipuladas, distorsionadas, pero también, en algunos casos, cercanas a la verdad. Una de las representaciones más populares en los últimos años ha sido American Horror Story, Coven. Esta serie nos muestra a las brujas como figuras poderosas, algunas inmortales, luchando por el control de su mundo y al mismo tiempo por la aceptación en una sociedad que las teme. Fiona Good, la Suprema, es una bruja que encarna ese anhelo por el poder eterno, pero también la inevitable decadencia. La serie juega con la idea de la inmortalidad y de cómo las brujas de nuestra época podrían haber sobrevivido, ocultas a plena vista, mientras luchan por mantener su linaje y su magia viva. No obstante, a pesar de sus elementos de fantasía, algo resuena en su narrativa: el temor a lo que las brujas representan, esa capacidad de alterar el orden, de desafiar lo establecido. Es un miedo que, aunque en el siglo XXI se manifiesta de manera diferente, sigue latente en la sociedad. Sin embargo, en la Salem de 1692 no había batallas por la supremacía ni sofisticadas jerarquías entre nosotras. La realidad era mucho más cruel y terrenal. En mi tiempo, ser señalada como bruja significaba ser marcada para morir. Las luchas por el poder no eran entre nosotras, sino contra los que nos querían ver arder en la hoguera. Y aunque la serie juega con la idea de brujas viviendo en las sombras del presente, en un mundo donde las llamas ya nos las alcanzan, las verdaderas brujas de Salem no tuvieron tanta suerte. Fiona Good puede ser un personaje fascinante, pero las brujas de 1692 solo buscaban sobrevivir. Luego está The Witch, dirigida por Robert Eggers, una película que, en lugar de glamorizar la figura de la bruja,
la aborda desde una perspectiva más sombría y realista. Ambientada en la Nueva Inglaterra del siglo XVII, captura a la perfección la paranoia, el miedo y el aislamiento que consumieron a las pequeñas comunidades como Salem. La película no se centra tanto en los juicios de brujas, sino en cómo el terror a lo sobrenatural puede crecer en las mentes de los individuos. La familia protagonista, atrapada en medio de la naturaleza hostil, ve cómo la religión y el miedo a lo desconocido se desmoronan, dejando espacio para la desesperación y la sospecha. The Witch tiene un aire oscuro, casi tangible, donde la magia no es algo explosivo o visual, sino más bien una fuerza invisible que se cuela en cada rincón de la vida cotidiana. La bruja en esta historia es un ser misterioso, más cercano a los temores que los puritanos de Salem albergaban. Una figura que vive en los márgenes de la sociedad, en los bosques que nadie se atreve a explorar, practicando rituales antiguos que los hombres no pueden comprender. Aunque la película muestra un lado de la brujería que juega con el folclore y el horror, también es un reflejo de cómo la desconfianza y el aislamiento pueden desmoronar una comunidad. Salem fue precisamente eso, un lugar donde la oscuridad que acechaba no solo estaba en los bosques, sino también en los corazones de aquellos que temían lo que no podían entender. Por otro lado, la serie Salem toma muchas más libertades creativas, pero no por ello deja de ofrecer una representación interesante de los eventos históricos. Aquí las brujas no son simplemente víctimas, son conspiradoras, controlando el destino del pueblo desde las sombras. En esta versión de la historia, las brujas de Salem tienen un plan para manipular a los puritanos, utilizando su poder y conocimiento para desatar el caos. Los personajes, como Mary Sibley, presentan a las brujas como figuras complejas, a veces villanas, a veces víctimas, siempre poderosas. Aunque los elementos sobrenaturales están claramente exagerados, Salem toca temas importantes como la política, la manipulación y el miedo al poder femenino. La serie, con sus giros dramáticos y conspiraciones oscuras, nos recuerda cómo el poder y el miedo siempre han estado entrelazados en la historia de Salem. A través de su representación de las brujas, la serie explora cómo el miedo al poder femenino ha sido históricamente uno de los motores detrás de las persecuciones de brujas. Sin embargo, a pesar de las exageraciones, Salem también refleja una verdad esencial. En 1692, el poder y el miedo eran las verdaderas armas de las brujas. No necesitábamos volar en escobas ni lanzar maldiciones. Bastaba con que los hombres creyeran que teníamos poder, y ese miedo hacía el resto. Las brujas no éramos las manipuladoras, sino las manipuladas, pero la percepción de que teníamos el control era suficiente para sellar nuestro destino. La industria del entretenimiento ha hecho de las brujas de Salem figuras de fascinación, dotándonos de poderes. Las películas y series nos han convertido en algo más grande que la vida misma, pero al hacerlo también han simplificado la complejidad de lo que realmente ocurrió. La verdadera historia es mucho más cruda, más dolorosa. Las brujas de Salem no eran diosas inmortales ni manipuladoras maestras. Éramos mujeres y algunos hombres que vivíamos bajo la constante amenaza de ser acusadas, torturadas y ejecutadas por algo tan intangible como el miedo. El cine y la televisión han revivido nuestra historia, pero también la han transformado. Han convertido el horror de los juicios de Salem en un espectáculo, en una fantasía de poder y magia. Y aunque parte de esa magia sigue viva en las sombras, nunca fue tan grandiosa como la muestran. En el mundo real, la verdadera magia siempre ha sido más sutil. Está en el susurro de las hojas, en el flujo del río,
la conexión que tenemos con la Tierra. Pero hay algo que American Horror Story, Coven, The Witch y Salem capturan de manera efectiva: el poder del miedo. Porque al final es el miedo el que realmente ha mantenido viva la historia de Salem. Miedo a lo desconocido, miedo a lo diferente, miedo al poder que no podemos controlar. Y mientras el miedo exista, las sombras de Salem nunca desaparecerán del todo. Capítulo 5. La caza se intensifica. Las semanas pasaban y las acusaciones de brujería se extendían como un veneno a través de Salem. Parecía que nadie estaba a salvo de ser señalado. Cualquier comportamiento fuera de lo común, cualquier palabra dicha en el momento equivocado, podía ser suficiente para encender la chispa del miedo. Vi cómo las mujeres, jóvenes y ancianas, comenzaron a ser marcadas. Vi cómo las sombras se alargaban y los rumores susurraban nombres en la oscuridad. Una de esas noches observé desde lejos cómo Martha Corey, una mujer conocida por su fuerte carácter y lengua afilada, fue acusada. Martha había hablado en contra de los juicios, llamándolos un acto de locura, y pronto sus palabras la convirtieron en el blanco. Recuerdo cómo la arrastraron al tribunal, sus manos encadenadas, su cabeza erguida con una valentía que pocos podrían mostrar. Pero todos sabíamos que en Salem la verdad no importaba. La acusación de brujería era un sello mortal. Mientras los jueces la interrogaban, las niñas acusadoras se retorcían y gritaban, como si la mera presencia de Martha les provocara un sufrimiento indecible. Era un espectáculo grotesco y, sin embargo, todos lo creían. La histeria colectiva había convertido a Salem en un campo de batalla mental, donde lo racional había sido superado por lo irracional. Y allí estaba yo, una sombra más entre las muchas que observaban. Mis hermanas y yo sabíamos que no podíamos intervenir. Cualquier intento de detener los juicios solo avivaría más el fuego. La verdadera brujería estaba en el poder que el miedo tenía sobre las mentes de los hombres. No necesitábamos lanzar hechizos ni invocar fuerzas oscuras. Ellos mismos estaban destruyendo su mundo. El poder de las brujas. Desde siempre nos han temido, no por lo que somos, sino por lo que representamos. Las brujas no nacemos, somos forjadas en el fuego del miedo, la incomprensión y el poder que yace entre lo visible y lo invisible. Me han llamado por muchos nombres, pero el que ha perdurado es la bruja de Salem. Soy una de tantas, un reflejo de las que llegaron antes que yo y de las que vendrán después. Mi historia, como todas las historias de brujas, ha sido moldeada por aquellos que no pueden comprender la naturaleza de lo que hacemos. Muchos piensan que nuestros poderes son simples ilusiones, trucos para engañar a los ojos mortales. Otros creen que hacemos pactos con demonios, que vendemos nuestras almas a cambio de poder. Pero la verdad es mucho más sutil, mucho más profunda y mucho más aterradora para quienes no la entienden. El poder de las brujas no está en los hechizos que lanzamos ni en las maldiciones que invocamos. Está en la energía que fluye a través de todo, una energía que muy pocos saben aprovechar. Mientras los demás caminan por el mundo, ciegos a las corrientes invisibles que los rodean, nosotras hemos aprendido a sentirlas, a moldearlas a nuestra voluntad. No necesitamos palabras arcanas ni fórmulas complicadas. Lo único que necesitamos es enfoque, conciencia y
y un alma lo suficientemente fuerte para soportar lo que viene con ello. En Salem, el miedo alimentaba nuestro poder. Cada mirada acusadora, cada susurro temeroso, cada paso en falso dado por aquellos que creían en nuestra condena. Todo eso nos fortalecía, porque el poder de las brujas no solo proviene de lo sobrenatural, sino de lo humano, del miedo a lo desconocido. Cuanto más nos temían, más fuerte nos volvíamos. Pero ese poder es real. Los hombres han intentado comprenderlo durante siglos. ¿Cómo es posible que nosotras, simples mujeres, hayamos sido capaces de desencadenar tanto terror? Algunos decían que podía controlar los elementos, que el viento se alzaba cuando caminaba, que la lluvia caía cuando lo deseaba. Otros afirmaban haberme visto en sus sueños, susurrando palabras que no podían recordar al despertar, pero que los llenaban de una ansiedad insoportable. Lo que no comprendían es que nuestro poder no es externo, sino interno. No lo obtenemos de fuerzas oscuras, sino del equilibrio entre lo que somos y lo que el mundo nos ofrece. Cada hoja caída, cada rayo de sol, cada gota de lluvia, todo es parte del mismo ciclo. Nosotras no hacemos magia. Simplemente dejamos que la magia del mundo fluya a través de nosotras. Recuerdo una noche en particular. Estábamos en el bosque, mis hermanas y yo, cuando una tormenta comenzó a formarse en el horizonte. El aire estaba cargado y podíamos sentir el cambio en la atmósfera. Una de mis hermanas, Sara, extendió las manos hacia el cielo y el viento pareció responder. No hubo palabras ni movimientos dramáticos, solo una conexión pura entre ella y el mundo que la rodeaba. Algunos dirían que fue un truco, que la tormenta estaba por llegar de todos modos. Tal vez. Pero lo que pocos entienden es que el verdadero poder de las brujas no radica en cambiar el mundo, sino en comprenderlo, en saber cuándo actuar y cuándo permitir que las fuerzas invisibles hagan su trabajo. Porque el mayor secreto de una bruja es saber cuándo no hacer nada. Las historias dicen que lanzamos maldiciones a nuestros enemigos, que los hacemos enfermar o caer en desgracia. Pero, ¿es realmente nuestra magia lo que los destruye? ¿O es el miedo que han cultivado en sus corazones? El poder de la bruja está en la mente de aquellos que la temen. Una mirada, un gesto, una palabra dicha en el momento justo puede desencadenar más destrucción que cualquier maldición. Yo no necesito tocarte para que sientas mi presencia. No necesito decir tu nombre para que mis palabras te sigan. Mi poder no es visible, pero está ahí, latente, como una sombra que acecha en los rincones de tu mente. Y es ese poder el que te hace cuestionar todo lo que crees saber. ¿Es real lo que ves? ¿O es simplemente el reflejo de tu propio miedo? Esa es la pregunta que siempre han hecho sobre nosotras. ¿Son reales nuestras habilidades, nuestros dones, nuestras conexiones con lo que los mortales llaman lo sobrenatural? ¿O quizás solo jugamos con lo que ya está dentro de ti? Porque al final, el poder más grande que una bruja puede tener es hacerte dudar. Dudar de lo que sabes, de lo que sientes, de lo que ves. ¿Y tú? ¿Crees en el poder de las brujas? Tal vez nunca lo sepas. Tal vez lo que escuchaste en los cuentos de Salem no era más que un mito, una invención para justificar el miedo y la histeria de una época oscura. O tal vez, en algún rincón de tu mente, una pequeña parte de ti se pregunta si, después de todo,
¿no habrá algo de verdad en las sombras que siempre nos rodean? Porque, querido, el poder de una bruja no está en la magia que muestra, sino en la duda que deja tras de sí. Capítulo 7. El juicio de Rebecca Nurse. En la primavera de 1692, Rebecca Nurse fue llevada a juicio. Su caso fue especialmente perturbador, porque Rebecca era una mujer de edad avanzada, devota y respetada por la comunidad. Nadie podía imaginar que alguien como ella fuera capaz de brujería, pero las acusaciones no hacían distinciones. Yo conocía a Rebecca. Ella no era una de nosotras. No practicaba la magia, pero tampoco necesitaba hacerlo para ser condenada. Su juicio fue uno de los más largos y polémicos. Hubo momentos en los que parecía que sería absuelta, pero el miedo ya había echado raíces demasiado profundas en Salem. Finalmente fue declarada culpable y sentenciada a morir en la horca. Vi cómo su familia intentaba apelar, cómo su comunidad se dividía entre los que creían en su inocencia y los que temían que su influencia pudiera ser aún más peligrosa. Recuerdo haber estado en la multitud el día que fue llevada a la horca. El aire estaba cargado de tensión, como si la misma tierra de Salem se resistiera a lo que estaba a punto de ocurrir. El viento se arremolinaba, levantando polvo en el camino, y por un momento vi su mirada. Rebecca Nurse no tenía miedo. Sabía que iba a morir por una mentira, y eso era suficiente para mantener su dignidad. Capítulo 8. Las influencias modernas. Los ecos de Salem no han desaparecido. Hoy en día las historias de las brujas siguen vivas, aunque de una forma distinta. American Horror Story. Coven retrata a las brujas como figuras poderosas, luchando por el control y la supervivencia en un mundo que siempre las ha temido. Aunque mucho de lo que muestra es fantasía, hay algo que resuena con la verdad. Las brujas siempre han sido vistas como amenazas, porque representan lo que los hombres no pueden controlar: el poder de lo desconocido. The Witch es una película que captura la paranoia de la época. En sus imágenes veo reflejado el miedo que consumió a Salem, el mismo miedo que llevó a hombres y mujeres a destruirse unos a otros. Y en Salem, la serie televisiva, se exploran los elementos políticos y sobrenaturales de los juicios. Aunque la serie toma muchas libertades creativas, hay algo que no se puede negar. Salem siempre ha sido un lugar donde lo real y lo irreal se mezclan. Capítulo 9. El desenlace incierto. Y ahora te preguntarás, ¿quién soy yo? ¿Existí realmente o soy solo una leyenda, un mito creado por el miedo de los hombres? Esa es la pregunta que siempre ha rondado Salem. Las historias de brujas son antiguas, más antiguas que la ciudad misma. Tal vez fui una de las mujeres que murieron en la horca. Tal vez fui la causa de todo, o tal vez solo soy un eco, una sombra que se desliza entre los árboles. El verdadero poder de una bruja no está en los hechizos ni en las pociones. Está en la capacidad de sembrar la duda, de hacer que lo imposible parezca posible, de jugar con las mentes de aquellos que están demasiado seguros de su propia verdad. Y Salem, con su historia manchada de sangre y miedo, siempre será un lugar donde las sombras son más fuertes que la luz. ¿Crees en las brujas? Tal vez no importe, porque al final la verdadera brujería no es más que la capacidad de hacer que creas en lo que no puedes ver. Y en Salem, las sombras siempre han estado allí, esperando, observando, y a veces susurrando a aquellos que tienen oídos para escuchar. Epílogo. La ciudad de las sombras.
Salem sigue siendo un lugar lleno de turistas, de personas que buscan respuestas en su oscuro pasado. Las tiendas de recuerdos venden baratijas de brujas y los recorridos por los sitios históricos muestran las antiguas cárceles donde estuvieron encerradas las acusadas. Pero las sombras aún permanecen. La tierra de Salem nunca ha olvidado lo que ocurrió. Y mientras haya personas que busquen la verdad, las brujas de Salem, reales o imaginadas, seguirán existiendo en la mente colectiva. Así que cuando visites Salem, si alguna vez lo haces, camina despacio por sus calles antiguas y cuando el viento sople entre los árboles, escucha con atención. Puede que escuches un susurro, puede que solo sea el viento, o puede que sea algo más. Capítulo 10. Los ecos de las condenadas. Después de la ejecución de Rebecca Nurse, la atmósfera en Salem cambió. Se podía sentir una pesadez en el aire, como si el acto de colgar a una anciana inocente hubiera abierto una puerta entre nuestro mundo y otro más oscuro. Los rumores comenzaron a extenderse de que las almas de las brujas ejecutadas no encontraban descanso. Los gritos y lamentos que algunos juraban escuchar por las noches no eran más que las voces de las mujeres que habían sido traicionadas por sus vecinos. Caminaba por las calles de Salem cuando la luna estaba alta y podía sentir la tensión, la culpa, la desesperación impregnada en cada esquina. Las casas de madera crujían bajo la presión de las malas decisiones. Las acusaciones no se detuvieron con la muerte de Rebecca Nurse. Más nombres comenzaron a ser arrojados al fuego de la histeria. Sarah Good fue otra de las condenadas. Una mujer sin hogar que siempre había sido vista como una paria en la comunidad. Su ejecución no hizo más que alimentar el miedo. Pero lo que muchos no sabían era que algunos de nosotros, los que realmente conocíamos los antiguos caminos, habíamos comenzado a ver los efectos de esa energía oscura que el pueblo había desatado. No era la magia de las brujas lo que estaba causando el caos, sino el odio y el miedo que Salem había cultivado. Era una magia de destrucción, de autoaniquilación. Los mismos que acusaban comenzaban a ser consumidos por las sombras que ellos mismos habían creado. Capítulo 11. El Consejo Secreto. Salem no fue el único lugar afectado por la caza de brujas. En otras partes del mundo se libraban batallas similares. Las llamas de la persecución ardían en Europa desde hacía siglos, y aunque el fuego se había atenuado en algunos lugares, en otros continuaba. Nosotras, las brujas de verdad, sabíamos que estábamos al borde de algo peligroso. Las fuerzas que las personas estaban invocando, ya fuera consciente o inconscientemente, no podían ser controladas. Una noche, en uno de nuestros rituales en el bosque, decidimos convocar un consejo. No éramos muchas, pero venían de lejos, algunas de Europa, otras del sur de América. El consejo era un círculo secreto de brujas poderosas, mujeres que habían aprendido a navegar entre los mundos. Esa noche, la luna llena brillaba con un resplandor pálido que bañaba el claro en una luz fantasmal. Algo ha cambiado en el aire, dijo una de las ancianas, su voz ronca por los siglos de hechicería. Las personas están llamando a fuerzas que no comprenden. Y nosotras, las que caminamos entre las sombras, no podremos detenerlo si esto sigue. El viento susurraba entre los árboles, como si el mismo bosque escuchara nuestra conversación. No son nuestras artes las que los destruyen,
dije. Es el odio en sus corazones. Ellos mismos se están desmoronando. Otra bruja, más joven, pero igual de poderosa, intervino. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Los dejamos caer? Sabemos que, si Salem cae, otras ciudades podrían seguir. Nos miramos, sabiendo que nuestras acciones no podrían cambiar el curso del destino de Salem. Pero una cosa era clara. Las brujas no desapareceríamos. Sobreviviríamos como siempre lo habíamos hecho, en las sombras, esperando el momento adecuado. Capítulo 12. Los procesos en las cárceles. Mientras el consejo decidía, la vida en Salem continuaba su curso sombrío. Las prisiones se llenaban de mujeres acusadas y las condiciones eran miserables. Aquellos que no podían pagar para ser liberados o mantenidos en condiciones algo mejores, sufrían en celdas oscuras, infestadas de ratas y moho. Las cárceles mismas parecían estar impregnadas por la energía oscura de las falsas acusaciones. Una mujer en particular, Mary Easty, se convirtió en un símbolo de resistencia. Era hermana de Rebecca Nurse, y al igual que ella, fue acusada y encarcelada. Su historia es un recordatorio del daño que puede causar el fanatismo y la paranoia. Mary había sido liberada una vez, pero fue arrestada nuevamente tras nuevas acusaciones. En sus últimos días hizo una petición desgarradora al tribunal, pidiendo que no se derramara más sangre inocente. Sin embargo, sus súplicas cayeron en oídos sordos. El 22 de septiembre de 1192, Mary Easty fue ejecutada. Con su muerte, las llamas de la histeria alcanzaron su punto más alto y Salem comenzó a hundirse aún más en su locura. Capítulo 13. La verdadera naturaleza de la magia. Muchos creen que la magia es algo que puede ser visto o tocado, que se trata de lanzar hechizos con palabras poderosas o crear pociones con ingredientes exóticos. Pero la verdad es mucho más compleja. La magia está en todo lo que nos rodea, en la energía que fluye a través de la tierra, en las emociones que sentimos, en los pensamientos que mantenemos. Lo que sucedía en Salem no era magia en el sentido tradicional, pero sí era el resultado de un poder profundo y antiguo. El odio y el miedo son fuerzas poderosas. Los humanos, con sus corazones frágiles, tienden a subestimarlas. Creen que la magia es algo externo, cuando en realidad lo que más temen está dentro de ellos mismos. Las brujas de Salem no necesitaban lanzar maldiciones. El mismo pueblo se maldecía cada día, con cada falsa acusación, con cada grito de condena. Mis hermanas y yo habíamos aprendido a movernos en ese delicado equilibrio. Sabíamos que nuestras verdaderas fuerzas no provenían de rituales elaborados, sino de nuestra capacidad para sentir y canalizar las energías invisibles. En el caos de Salem, esas energías estaban más fuertes que nunca. Y aunque no podíamos detener la marea de destrucción que se avecinaba, podíamos observar y aprender. Capítulo 14. La caída del miedo. Finalmente llegó el momento en que Salem ya no pudo soportar el peso de su propia locura. El gobernador Phipps, alarmado por el creciente número de ejecuciones y por las dudas que comenzaban a surgir entre la comunidad, ordenó el cese de los juicios. En 1693, el tribunal fue desmantelado y las ejecuciones cesaron. Las personas que habían sido encarceladas fueron liberadas, aunque muchas de ellas ya estaban marcadas por el trauma de lo que habían vivido. Pero el daño ya estaba hecho. Salem nunca volvió a ser la misma.
Las cicatrices emocionales y espirituales de los juicios de brujas permanecen hasta el día de hoy. El miedo que había alimentado los juicios se disipó, pero las sombras de ese tiempo oscuro aún se arrastran por las calles. Capítulo 15. Las sombras que nunca se van. Hoy, Salem es un lugar de calma aparente. Los turistas recorren sus calles, visitando museos y antiguos edificios impregnados de historia oscura. Caminan distraídos entre risas y fotografías, mientras las tiendas venden recuerdos de brujas con rostros estereotipados, casi cómicos. Sin embargo, pocos se detienen a escuchar el viento que sopla entre los árboles, ese susurro constante que parece arrastrar consigo las voces del pasado. En las noches más silenciosas, cuando las luces de las farolas apenas iluminan las calles desiertas, algo se agita en el aire. Es una sensación, una presencia que se filtra entre los edificios antiguos, como si las sombras mismas se alargaran y tomaran vida propia. No importa cuánto tiempo pase, la oscuridad que se engendró en Salem durante los juicios nunca se ha disipado del todo. Los ecos de las acusaciones, los gritos y las súplicas de las mujeres condenadas parecen resonar, aunque nadie las escuche. A veces, mientras los visitantes recorren los caminos que una vez vieron el horror, juran sentir un ligero roce en la piel, como si una mano invisible los tocara desde el más allá. ¿Es la brisa fría de la noche o algo mucho más antiguo y oscuro que todavía merodea? ¿Es acaso la bruja la que aún vigila desde las sombras, esperando su momento para volver? Tal vez. La bruja de Salem, aquella figura temida y venerada a partes iguales, nunca desapareció del todo. O eso es lo que algunos dicen. Hay quienes aseguran que, en los rincones más oscuros del bosque que rodea la ciudad, donde los árboles murmuran secretos al viento, aún se pueden escuchar los rezos en lenguas olvidadas. Y si alguien se aventura demasiado cerca, sentirá esa energía antigua, ese poder que nunca fue comprendido. Pero, ¿realmente estoy viva? ¿O es solo una sombra, un eco de lo que alguna vez fue? La respuesta no es clara, y quizá nunca lo será, porque en Salem la línea entre lo real y lo imaginado es tan fina que se desdibuja bajo la luz de la luna. Y así las historias continúan. Historias de una mujer que puede o no haber existido, que pudo haber tenido poderes más allá de la comprensión, o simplemente ser el producto del miedo colectivo. La bruja era una víctima o la causante de todo el caos. Las versiones se entremezclan y la verdad queda oculta bajo capas de leyendas y mitos. La magia, después de todo, no reside en lo que se ve, sino en lo que se siente, en lo que no se puede explicar. Y las sombras de Salem nunca se han ido del todo. ¿Será posible que aún camine entre nosotros? Oculta en los recovecos de lo cotidiano, esperando que volvamos a creer en ella. En Sombras del Apocalipsis, el misterio siempre está presente. ¿Realidad o ficción? Esa decisión te la dejamos a ti. ¿Te atreves a explorar lo desconocido? La historia sigue viva en Salem, pero ¿qué tan dispuesto estás a ver lo que otros no ven? Suscríbete y acompáñanos en este viaje a través de las sombras, donde las respuestas siempre dejan más preguntas.